Usted dirá, ¿qué es ese espíritu estoico? El estoicismo era una filosofía de vida en el tiempo del ministerio de Pablo. Pablo tenía la gran capacidad como hombre de Dios y como un intelectual. Él tenía la gran capacidad de mirar, escuchar, rechazar o elegir. Esa era una gran capacidad. De hecho, Pablo dice, no todo me es lícito, pero no todo no todo me conviene. Es decir, yo tengo la capacidad de elegir en la vida. Por el otro lado, Pablo es el individuo que postula y que plantea que dentro de sus grandes destrezas y dentro de sus grandes capacidades, él puede tomar decisiones para aquello que sea edificante para su vida, añadirlo a su acervo de vida, y aquello que no le edifica, simplemente dejarlo al rescoldo. Pablo usó una expresión que todos nosotros la sabemos. Esa no es una expresión cristiana. Pablo la cristianizó. No era una expresión cristiana, no era una expresión evangélica. Pablo la tuvo que haber escuchado por primera vez de labios de un estoico. ¿Qué era lo que hacía el estoico? El estoico desarrollaba un sentido de prueba, un sentido de capacidad, más allá de las limitaciones humanas. ¿Cómo lo lograba? Bajo un proceso de condicionamiento mental. Es decir, el estoico podía lograr evadir el dolor de su cuerpo en la medida en que se infligía dolor, pero lo hacía ¿qué? Lo hacía a través de un proceso mental donde él comenzaba a decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y sabe, en algún momento dado, Pablo tuvo que haber escuchado a un estoico diciendo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pablo entendió que cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios determina poder, puede. Yo tengo un amigo que hoy en día forma parte del BOAL que acredita a los médicos en un estado de la nación americana. Es un puertorriqueñito del caserío Juan Amato de Cataño. Y cuando andaba descalzo por el caserío y en pantalones raídos y sin camisa, cualquiera le preguntaba, nene, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y él decía, médico, yo voy a ser doctor. Y se crió dentro del caserío Juan Amato y estudió en las escuelas públicas del área de Cataño, y estudió allí en la escuela elemental y en la escuela secundaria y en la escuela intermedia, y de allí se graduó. Pero cuando salió de la escuela superior determinó ir a la universidad, y como él tenía tan claro cuál era su meta y cuál era su objetivo, llana y sencillamente se dio a la tarea de estudiar y aprobar con éxito, de tal manera que desde que comenzó en la universidad hasta que terminó la medicina, él siempre fue un estudiante becado. Pablo reinterpreta el concepto estoico para decir, todo lo puedo en Jesucristo, porque Él me fortalece. ¿Se da cuenta que cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene sueños, tiene metas, esos sueños y esas metas, lo único que van a requerir de nosotros es lo siguiente: un solo paso. Que el propósito de Dios para conmigo sea cónsono con la meta que yo tengo para conmigo. Es decir, si Dios está pensando en la ecuación A, yo tengo que pensar en la ecuación A. Cuando el salmista dice Jehová cumplirá su propósito en mí, no está hablando de una imposición de Dios sobre su vida. De lo que está hablando es de un estado armónico de Dios para con él, donde Dios
llevará a cabo el propósito en nuestra vida dentro del marco de aquello que es humanamente imposible. Pero lo que es posible, lo que corresponde a mi deber, lo que corresponde a mi responsabilidad, yo no puedo esperar que Dios lo haga. Yo tenía una amiga profesora de un seminario teológico que me la encontré un día frustrada, hecha pedazos. ¿Qué te pasa? Y me dice que, chico, estoy bregando con un estudiante del seminario nuestro que me tiene loca. Digo, ¿pero qué pasa con él? Me dice, mira, ese muchacho no hace una monografía bien, ese muchacho no hace un trabajo bueno, ese muchacho no hace una asignación, ese muchacho entra al salón y siempre está distraído y perdido, él no tiene interés por nada. Pero eso no es lo que me duele. ¿Sabe lo que me duele? Es que hoy lo confronté y le pregunté, oye, ¿tú me puedes explicar qué tú haces aquí en este seminario? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Yo estoy aquí porque el Señor me envió. Y eso es lo que yo no puedo entender, porque ¿cómo es posible que Dios lo haya enviado y Él no tenga siquiera el cuidado de honrar el propósito de Dios en su vida? Para lograr los sueños, para lograr las metas, para lograr nuestras aspiraciones, primero que debemos es conocer cuál es el propósito de Dios para con nosotros. Si ese propósito de Dios para con nosotros yo lo puedo entender, entonces yo voy a trabajar conforme al propósito de Dios. Y cuando yo empiece a trabajar conforme al propósito de Dios, trabajando dentro del propósito de Dios, entonces se cumplirá lo que dice la Escritura, y todo lo que hagas te saldrá bien. La Biblia habla de hombres que tuvieron sueños. De hecho, hay una historia hermosísima, la historia de José. Y desde luego, José no es mi personaje favorito, por lo menos en su primera etapa de vida. Yo no niego que José fuera un instrumento en las manos de Dios, pero a mí siempre me ha preocupado, tal vez por la idiosincrasia de donde vengo, pero a mí siempre me han preocupado la gente que habla más. Yo no quiero usar la expresión mala, no es lo más noble, pero a mí no me gusta la chota. O sea, yo soy de las personas que creo que si yo veo a mi hermano mal y no le puedo hacer bien, yo mejor me quedo callado. Pero mi responsabilidad es, si lo veo, ayudarlo a que cambie. No es salir corriendo a decírselo a todo el que me encuentre en el camino. Y a mí esa conducta de José, de que todo lo que él veía de sus hermanos equivocados, iba cogiendo donde su papá, y eso, no sé. Páselo por alto, pero el que se sintiera privilegiado por parte de su padre, a mí tampoco me gusta. Porque yo sé que hay hijos que son más simpáticos y más empáticos que otros. Y hay nietos también que son más simpáticos y más empáticos que otros. Pero ninguno puede ser privilegiado. Uno puede saber y entender que hay unos elementos empáticos en la vida de uno y del otro que a uno le llama mucho la atención. Pero a fin de cuentas, un padre hace mucho daño a sus hijos si les muestra a sus hijos privilegios hacia uno. Y a mí la historia de José, con un padre que siempre tenía privilegios hacia él, a mí tampoco me gusta. Tampoco me llama mucho la atención el que no asumiera una postura de humildad ante lo que Dios le mostraba para el futuro. Porque realmente cuando yo leo la historia de José al principio, José no era un hombre de sueño, José era un soñador.
Y de hecho, la razón por la que sus hermanos decidieron salir de él es porque él era un soñador.